El viento salado del mar azotaba el rostro de Carmen Rojas mientras subía los escalones desgastados que conducían al farol. A sus 55 años, la viuda sentía que cada paso era un esfuerzo, no solo por el cansancio de sus piernas, sino por el peso invisible que cargaba en el pecho. El farol, erguido en un acantilado sobre la costa de Mar del Viento, una pequeña ciudad argentina, era su refugio. Allí, 2 años atrás, había esparcido las cenizas de su esposo, Tomás, un pescador cuyo bote había sido tragado por una tormenta traicionera. Desde entonces, Carmen acudía cada atardecer, como si el murmullo del océano pudiera devolverle, aunque fuera por un instante, la voz grave de su amor perdido. El cielo se teñía de un naranja profundo, y las gaviotas graznaban en círculos sobre las olas que rompían contra las rocas. Carmen se detuvo frente al farol, su silueta recortada contra la luz menguante. Tocó la pintura descascarada de la estructura, sus dedos siguiendo las grietas como si fueran las arrugas de un rostro conocido. «Aquí estás, Tomás», susurró, su voz casi ahogada por el viento. Cerró los ojos, y los recuerdos la envolvieron como la marea. Podía verlo, Tomás entrando en su casa con las botas embarradas, riendo mientras dejaba un pescado fresco sobre la mesa, sus manos callosas sosteniendo las suyas en su boda, prometiendo un futuro que nunca imaginaron tan breve. Las noches en 1900, el porche, planeando un sueño que nunca se cumplió, tener un hijo, una risa infantil que llenara su hogar. Pero el mar se había llevado todo, dejándola sola en una casa demasiado grande, con ecos que no podía soportar. Abrió los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla, salada como el océano. Sacó de su bolso una concha blanca, pulida por el tiempo, y la colocó en la base del farol, junto a otras que había dejado en visitas anteriores. Era su ritual, una ofrenda silenciosa a Tomás, un intento de mantenerlo cerca. Mientras se inclinaba, algo captó su atención, un destello de color entre las sombras de las rocas cercanas. Entrecerró los ojos y vio una figura pequeña, una niña de no más de 9 años, con un vestido azul desvaído que ondeaba al viento. La niña caminaba con pasos decididos hacia el farol, ajena a la presencia de Carmen, y llevaba en las manos un puñado de conchas relucientes. Carmen frunció el ceño confundida. ¿Qué hacía una niña sola en un lugar como este, al borde del acantilado, tan cerca del anochecer? La pequeña, de piel morena y cabello trenzado, se arrodilló junto al farol, justo donde Carmen dejaba sus ofrendas. Con cuidado, colocó las conchas en un semicírculo, formando un dibujo que parecía intencional, como un mensaje que Carmen no podía descifrar. La niña susurró algo, su voz demasiado baja para ser entendida, y luego alzó la mirada hacia el horizonte, como si esperara una respuesta del mar. «Oye», llamó Carmen, su voz suave pero firme, temiendo asustarla. La niña giró la cabeza, sus ojos grandes y oscuros brillando con sorpresa. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Carmen sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo que no podía nombrar. Una conexión fugaz, como si la niña supiera algo que ella ignoraba. Antes de que Carmen pudiera dar un paso, la pequeña se puso de pie, recogió su mochila raída y corrió hacia las rocas, desapareciendo entre las sombras con la agilidad de quien conoce el terreno. Carmen se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué dejaba conchas en el mismo lugar donde ella honraba a Tomás? La idea de que alguien más compartiera su ritual, su espacio sagrado, la desconcertaba. Parte de ella quería seguirla, asegurarse de que estuviera a salvo. Pero la oscuridad creciente y el peso de su propio dolor la detuvieron. Tal vez no era nada, murmuró, intentando convencerse. Pero la imagen de la niña, su vestido azul ondeando como una bandera, se grabó en su mente. Mientras descendía los escalones hacia su auto, el farol proyectaba su luz intermitente sobre el mar, un latido constante en la noche. Carmen echó un último vistazo al acantilado, pero no había rastro de la niña. Al llegar a su casa, una construcción modesta con vistas al puerto, el silencio la recibió como un viejo enemigo. Encendió las luces por costumbre, pero no podían disipar la penumbra que habitaba en su interior. En la cocina, su mirada cayó sobre una foto en la pared.
Ella y Tomás en su 10º aniversario, riendo en la playa, sus rostros bronceados por el sol. ¿Qué significa esto, amor?, susurró, tocando el vidrio del marco. No había respuesta, solo el tic-tac del reloj. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carmen no podía dejar de pensar en la niña. Se preguntó si estaría sola, si tendría una familia, si volvería al farol. Por primera vez en meses, sus últimos pensamientos antes de cerrar los ojos no fueron solo para Tomás. Había un misterio en el horizonte, una pequeña figura en un vestido azul que había irrumpido en su soledad. Y aunque no lo sabía, ese encuentro fugaz era el comienzo de un camino que transformaría su vida. Un sendero de preguntas, verdades, ocultas y una esperanza que apenas comenzaba a germinar. El alba despuntaba sobre mar del viento, tiñendo el cielo de un rosa pálido que se reflejaba en las aguas tranquilas del puerto. Carmen Rojas se despertó con un sobresalto, el eco de un sueño desvaneciéndose. Una niña de vestido azul corría por la playa, dejando conchas que brillaban como estrellas. La imagen de la pequeña en el farol, tan vívida como si aún estuviera, frente a ella, se negaba a abandonarla. Se levantó de la cama, los tablones del suelo crujiendo bajo sus pies, y se acercó a la ventana. El mar, infinito y sereno, parecía guardar secretos que Carmen no podía descifrar. «¿Quién eres?», murmuró, su aliento empañando el vidrio. Mientras preparaba un mate en la cocina, la casa estaba envuelta en un silencio que le pesaba como una manta húmeda. Cada rincón guardaba recuerdos de Tomás. El sillón donde leía el diario, la mesa donde tallaba anzuelos de madera, la radio que sintonizaba tangos los domingos. Pero esa mañana, por primera vez en meses, los pensamientos de Carmen no estaban atrapados solo en el pasado. La niña del farol, con sus conchas y su mirada fugaz, había abierto una grieta en su rutina de luto. Decidió que volvería al acantilado al atardecer, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Tal vez era una tontería, pero algo en su corazón le decía que debía seguir esa pista. El día transcurrió lento, con Carmen ocupándose de tareas mecánicas, regar las macetas del patio, limpiar el polvo de los estantes, coser un botón suelto en una blusa. Pero su mente estaba en otro lugar. Recordó un momento con Tomás, años atrás, cuando paseaban por la costa al amanecer. Él había encontrado una concha perfecta, en forma de espiral, y se la regaló con una sonrisa. «Es como nosotros, Carmen», dijo, su voz cálida. El mar la golpea, pero ella sigue siendo hermosa. Ella guardó esa concha en una caja de madera, junto a otras reliquias de su vida juntos. Ahora, se preguntaba si las conchas de la niña tenían un significado parecido, un mensaje que aún no entendía. Al mediodía, Carmen recibió la visita de Clara, su amiga de toda la vida, que llegaba con un termo de agua caliente y una bolsa de facturas recién horneadas. Clara, con su cabello gris recogido en un moño y su risa fácil, era un bálsamo en los días oscuros de Carmen. Se sentaron en el porche, mirando los barcos pesqueros que regresaban al puerto. «Estás más callada que de costumbre», dijo Clara, ofreciéndole una media luna. Carmen dudó, pero la necesidad de compartir la inquietud que la carcomía fue más fuerte. Le contó sobre la niña en el farol, el vestido azul, las conchas dispuestas con cuidado. «No sé por qué, Clara, pero siento que es importante», confesó, sus manos apretando la taza de mate. Clara escuchó con atención, sus ojos brillando con curiosidad. «Eso no es algo que se ve todos los días», dijo pensativa. «Una niña sola en el farol, dejando ofrendas donde tú dejas las tuyas. Suena como si compartieran algo. ¿Crees que tiene que ver con Tomás?» Carmen frunció el ceño, desconcertada por la idea. ¿Cómo podría? Nadie más iba allí, solo yo. Pero las palabras de Clara plantaron una semilla de duda. ¿Y si la niña conocía a Tomás de alguna manera? La posibilidad la inquietó, pero también avivó su determinación. «Voy a volver hoy», decidió. «Si está allí, intentaré hablar con ella». Clara asintió, posando una mano en su brazo. «Hazlo, Carmen. A veces, el corazón sabe cosas que la cabeza tarda en entender. Pero ve con cuidado. Ese acantilado no es lugar para una niña sola». Cuando Clara se marchó, prometiendo llamar más tarde,
Carmen sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. El resto del día se arrastró, cada minuto acercándola al momento de regresar al farol. Cuando el sol comenzó a descender, tomó su chal de lana, guardó una linterna en su bolso y salió hacia el acantilado. El viento era más frío esa tarde, y las olas rompían con furia contra las rocas. Carmen subió los escalones con pasos firmes, su corazón latiendo con anticipación. Al llegar al farol, se detuvo, buscando cualquier señal de la niña. Las conchas que había visto el día anterior seguían allí, pero no había rastro de la pequeña. Se acercó, examinando el semicírculo de conchas. Algunas tenían pequeños grabados, líneas y formas que parecían intencionales. Tocó una, y un recuerdo la golpeó. Tomás tallando un anzuelo, sus dedos moviéndose con precisión mientras tarareaba una melodía. Sacudió la cabeza, intentando enfocarse. De pronto, un crujido entre las rocas la alertó. Giró la cabeza y la vio. La niña con el mismo vestido azul, emergiendo de las sombras. Sus trenzas oscilaban al viento y llevaba una concha nueva en la mano. Carmen contuvo el aliento. No, queriendo asustarla. «Hola», dijo suavemente, levantando una mano. La niña se congeló, sus ojos abiertos como los de un animal acorralado. Por un instante pareció que hablaría, pero entonces dejó caer la concha y corrió, perdiéndose en la penumbra del acantilado. Carmen dio un paso para seguirla, pero se detuvo, su corazón dividido entre la urgencia de saber y el temor de invadir un espacio que no le pertenecía. Se agachó y recogió la concha abandonada. Era pequeña, con un grabado en forma de ola. La guardó en su bolso, sintiendo que sostenía una pieza de un rompecabezas. Mientras el farol encendía su luz, proyectando sombras danzantes, Carmen supo que no podía dejar esto atrás. La niña, las conchas, el farol, todo estaba conectado, y ella estaba decidida a descubrir cómo. La mañana en Mar del Viento amaneció envuelta en una niebla suave que difuminaba los contornos del puerto. Carmen Rojas se levantó con la concha, de la niña aún en su bolso, su superficie lisa como un recordatorio tangible del misterio que había irrumpido en su vida. La noche anterior, la imagen de la pequeña huyendo entre las rocas del farol la había perseguido en sueños, mezclándose con recuerdos de Tomás. Su risa resonando en la playa, sus ojos brillando bajo la luz del atardecer. Mientras preparaba un café, Carmen sintió una inquietud creciente. No podía ignorar a la niña ni las conchas que parecían hablar de algo más grande. Algo que conectaba su pasado con un presente incierto. Sentada en la mesa de la cocina, examinó la concha que la niña había dejado caer. El grabado en forma de ola era delicado, casi como si alguien lo hubiera tallado con paciencia. Recordó las palabras de Clara, su amiga, sugiriendo que la niña podría estar ligada a Tomás. La idea seguía pareciéndole absurda, pero la semilla de la duda había echado raíces. ¿Y si Tomás había conocido a esa niña? ¿Y si el farol, su lugar sagrado, guardaba secretos que él nunca compartió? La posibilidad la llenaba de una mezcla de curiosidad y temor. Como si al tirar de ese hilo pudiera deshacer la imagen que tenía de su esposo. Decidida a buscar respuestas, Carmen guardó la concha y salió hacia el centro del pueblo. El mercado matutino estaba en pleno apogeo, con pescadores voceando su mercancía y artesanos ofreciendo collares de caracoles. Carmen se detuvo en el puesto de don Esteban, un anciano que tallaba madera y conchas, conocido por su amistad con Tomás. Si alguien sabía algo sobre grabados como el de la concha, era él. «Buenos días, Carmen», saludó don Esteban, sus manos arrugadas trabajando en una figura de delfín. «Hace tiempo que no te veo por aquí». Carmen sonrió débilmente, sacando la concha de su bolso. «Necesito tu ayuda», dijo, mostrándosela. «¿Reconoces este grabado?» El anciano tomó la concha, ajustándose los anteojos. Sus cejas se alzaron ligeramente. «Es un trabajo fino», murmuró. «No es común. Parece de los chicos de la comunidad tehuelche, los que viven cerca del río Chubut». Carmen frunció el ceño. La comunidad tehuelche, un grupo indígena, que vivía a las afueras de Mar del Viento, era conocida por su artesanía, pero ella nunca había tenido contacto con ellos. «¿Estás seguro?», preguntó. Don Esteban asintió. Tomás solía comprarles cosas. Decía que sus trabajos
tenían alma. A veces llevaba conchas como esta al farol, ¿no te contó? Las palabras del anciano la golpearon como una ola fría. Carmen negó con la cabeza, sintiendo una punzada de desconcierto. Tomás nunca había mencionado a la comunidad tehuelche, ni conchas grabadas, ni visitas más allá de sus jornadas en el mar. No, dijo, su voz tensa. No me contó nada. Don Esteban la miró con compasión, como si entendiera más de lo que decía. Tomás era así, guardaba cosas para sorprenderte. Tal vez quería mostrarte algo especial. Carmen apretó la concha en su mano, agradeciendo al anciano antes de alejarse, su mente girando como un remolino. De regreso al farol esa tarde, el cielo estaba despejado, pero el viento traía un murmullo inquieto. Carmen subió los escalones, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y aprensión. Al llegar, buscó señales de la niña, pero el lugar estaba desierto. Las conchas seguían allí, su semicírculo intacto bajo la luz del atardecer. Se sentó en una roca cercana, dejando que el sonido del mar la envolviera. Un recuerdo la asaltó, ella y Tomás sentados en esa misma roca años atrás, hablando de adoptar un hijo. Algún día, Carmen, había dicho él, su mano apretando la suya, tendremos una familia, aunque sea diferente a la que imaginamos. Ella había reído, pensando que era un sueño lejano. Ahora, esas palabras resonaban con un peso nuevo. Un crujido la sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y la vio. La niña, con su vestido azul, emergiendo de las sombras como un espíritu del mar. Llevaba una mochila colgada de un hombro y una concha en la mano. Carmen contuvo el aliento, decidida a no dejarla escapar esta vez. «Hola», dijo con suavidad, poniéndose de pie. La niña se detuvo, sus ojos oscuros evaluándola con cautela. Por un momento pareció que hablaría, pero entonces su mirada se endureció. Soltó la concha y corrió hacia las rocas, su figura perdiéndose en la penumbra. Carmen suspiró, frustrada, pero se acercó a la concha abandonada. Era idéntica a la anterior, con un grabado de una estrella. La guardó, sintiendo que cada concha era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Mientras el farol proyectaba su luz sobre el océano, Carmen supo que no podía rendirse. La niña, el farol, las conchas. Todo estaba conectado a Tomás, y ella estaba decidida a descubrir cómo, aunque eso significara enfrentar verdades que podrían cambiarlo todo. El sol brillaba alto sobre Mar del Viento, pero una brisa fresca soplaba desde el mar, trayendo consigo el aroma salado que Carmen Rojas asociaba con Tomás. Sentada en su cocina, sostenía las dos conchas que la niña había dejado en el farol. Una con un grabado de ola, otra con una estrella. Las palabras de don Esteban, el artesano del mercado, resonaban en su mente. Parece de los chicos de la comunidad tehuelche. Tomás solía comprarles cosas. La revelación de que Tomás tenía un vínculo con esa comunidad, algo que nunca compartió con ella, le provocaba una mezcla de intriga y desazón. ¿Qué más no le había contado? Decidida a encontrar respuestas, Carmen guardó las conchas en su bolso y se preparó para un viaje que, aunque corto en distancia, sentía como un salto al desconocido. La comunidad tehuelche vivía a 1 hora de Mar del Viento, cerca del río Chubut, en un asentamiento de casas modestas rodeadas de sauces y pastizales. Carmen tomó un autobús que serpenteaba por caminos polvorientos, su mirada perdida en el paisaje. Un recuerdo la envolvió. Ella y Tomás en un picnic junto al río, años atrás, cuando aún soñaban con formar una familia. Si tuviéramos un hijo, había dicho él, mirando el agua correr. Le enseñaría a pescar, a escuchar el río. Carmen había sonreído, pero el dolor de no poder concebir pesaba entre ellos. Habían hablado de adopción, pero siempre como un plan lejano, pospuesto por el ritmo de la vida. Ahora, la idea de que Tomás hubiera actuado en secreto la hacía cuestionar todo. Al llegar al asentamiento, Carmen bajó del autobús, ajustándose el chal. El lugar estaba vivo con actividad, mujeres tejiendo cestas, niños jugando entre risas, hombres reparando redes de pesca. Una anciana de rostro curtido, con una trenza larga y gris, la observó desde una veranda. Carmen se acercó, sintiéndose fuera de lugar. «Buenos días», dijo con timidez. «Busco a alguien que pueda ayudarme. Es sobre unas conchas grabadas».
Mostró las conchas, y los ojos de la anciana se iluminaron. «Soy Ana, la abuela de la comunidad», respondió. «Pasa, hablemos». Ana la llevó a una casa de adobe, donde el aroma de pan amasado llenaba el aire. Sentadas en sillas de madera, Carmen explicó lo que la había llevado allí. La niña del farol, las conchas, la conexión con Tomás. Ana escuchó en silencio, girando las conchas en sus manos. «Estas son nuestras», dijo al fin. «Las tallamos para honrar el mar, la tierra. Pero solo los niños las regalan, como ofrendas». Hizo una pausa, su mirada penetrante. «La niña que describes suena como Lila, mi nieta. Tiene 9 años, vive con nosotros desde que perdió a sus padres. Tomás la conocía bien». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿Tomás?», preguntó, su voz temblando. Ana asintió. Venía a menudo, traía comida, ropa, dinero para la escuela de Lila. Decía que ella era especial, que le recordaba a alguien que nunca tuvo. Carmen apretó las manos, intentando procesar las palabras. Tomás, su Tomás, había sido una presencia constante en esta comunidad, apoyando a una niña que ella ni siquiera conocía. «¿Por qué no me dijo nada?», murmuró, más para sí, misma que para Ana. La anciana la miró con compasión. «Tal vez quería protegerte o sorprenderte. Hablaba de ti con cariño, decía que tenías un corazón grande». Ana se levantó y sacó una caja de madera de un estante. Dentro había dibujos infantiles, algunos con figuras de un hombre junto al mar. «Lila los hizo», explicó. «Ese es Tomás, el hombre del mar, como ella lo llamaba». Carmen tomó un dibujo, sus dedos temblando al reconocer la silueta de su esposo. La mezcla de ternura y traición la abrumó. ¿Cómo podía Tomás haber construido una relación tan profunda con Lila sin compartirlo con ella? Pero entonces, Ana añadió algo que la dejó sin aliento. «Tomás quería llevar a Lila a vivir con ustedes. Habló de adoptarla, pero dijo que primero debía prepararte». Carmen se quedó inmóvil, las palabras resonando como un trueno. Adopción. La palabra que habían susurrado en noches de esperanza, ahora regresaba con un peso nuevo. Un recuerdo la golpeó. Tomás, meses antes de su muerte, regresando tarde con una sonrisa misteriosa. «Pronto, Carmen, todo cambiará», había dicho abrazándola. Ella pensó que hablaba de un nuevo bote, no de una niña. Ahora, todo cobraba sentido, pero también habría una herida. ¿Por qué guardó ese secreto? Antes de irse, Ana le dio una dirección, un centro comunitario donde Lila pasaba las tardes. «Si quieres entender, habla con ella», dijo. «Pero ve con cuidado, es una niña que ha perdido mucho». Carmen agradeció, su mente en un torbellino. Al regresar al farol esa tarde, el cielo estaba encendido en tonos violetas. Esperó, pero Lila no apareció. Tocó las conchas en el farol, sintiendo que cada una era un eco de Tomás. Estaba más cerca de la verdad, pero también más lejos de la paz que buscaba. El sol de la mañana bañaba Mar del Viento con una luz dorada, pero Carmen Rojas sentía un frío interno que ninguna brisa cálida podía disipar. En su bolso llevaba el dibujo que Ana, la abuela Tehuelche, le había dado. Una figura infantil de Tomás junto al mar, garabateada por Lila, la niña que continuava invadindo seus pensamentos. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Tomás queria levar Lila para viver com vocês. Falou de adotá-la. A revelação havia abalado Carmen, misturando gratidão pelo coração generoso de seu marido com uma pontada de traição por seu segredo. Decidida a encontrar Lila, ela se dirigiu ao centro comunitário indicado por Ana, um lugar onde a menina passava as tardes. Cada passo parecia levá-la mais perto de uma verdade que poderia mudar tudo. O centro comunitário era um prédio simples, com paredes caiadas e um pátio onde crianças corriam entre risadas. Carmen hesitou na entrada, sentindo-se uma intrusa. Uma jovem voluntária, com um crachá que dizia Sofia, a cumprimentou. «Posso ajudar?», perguntou. Carmen explicou, com a voz hesitante, que procurava uma menina chamada Lila, mostrando a concha com o gravado de estrela. Sofia assentiu. «Lila está na sala de artes. Ela gosta de desenhar. Mas quem é você?» Carmen engoliu em seco. «Sou Carmen, esposa de Tomás Rojas. Acho que ele conhecia Lila».
O rosto de Sofia se suavizou. Tomás. Claro. Siga-me. Na sala de artes, crianças pintavam e moldavam argila, o ar cheio de risos e cheiro de tinta. Carmen avistou Lila em um canto inclinada sobre uma folha, os cabelos trançados caindo sobre o rosto. Seu vestido azul, agora um pouco mais limpo, parecia um farol em meio à multidão. Carmen se aproximou lentamente, o coração acelerado. Lila, chamou com suavidade. A menina levantou os olhos, surpresa, e por um instante, Carmen viu medo neles. Mas então, algo mudou, como se Lila reconhecesse algo familiar. Você é a mulher do farol, disse, sua voz baixa. Carmen se sentou ao lado dela, tentando parecer calma. Sim, sou eu. Vi você deixando conchas lá. São lindas. Lila baixou o olhar, apertando o lápis. São para o homem do mar, murmurou. Carmen sentiu um aperto no peito. O homem do mar. Você quer dizer Tomás? Lila assentiu, hesitante. Ele me contava histórias do oceano. Dizia que o mar guarda os sonhos das pessoas. Prometeu que eu teria uma casa, com uma mãe e um pai. As palavras da menina foram como um golpe, confirmando o que Ana havia dito. Carmen lutou para manter a compostura, sua mente voltando a um momento com Tomás. Meses antes de sua morte, Tomás havia chegado tarde, com um brilho nos olhos. Carmen, já pensou em abrir espaço na nossa vida? Perguntou, abraçando-a. Ela riu, pensando que ele falava de um novo barco ou uma viagem. Espaço para quê? Brincou. Ele apenas sorriu, dizendo, você vai ver. Agora Carmen entendia que ele falava de Lila, de um sonho que nunca teve coragem de compartilhar por inteiro. A dor de não ter sido incluída se misturava com a admiração pelo amor que Tomás havia oferecido à menina. Lila, disse Carmen com cuidado. Tomás era meu marido. Ele se foi, mas acho que queria que nos conhecêssemos. Os olhos de Lila se encheram de lágrimas. Eu sei que ele se foi. Por isso deixo conchas, para ele não esquecer de mim. Carmen sentiu um nó na garganta, tocada pela fé infantil da menina. Quis abraçá-la, mas Lila se levantou de repente, agarrando sua mochila. Não posso ficar, disse, correndo para a saída antes que Carmen pudesse detê-la. Sofia, que observava de longe, aproximou-se. Ela é assim. Foge quando sente medo, mas confia em você. Caso contrário, não teria falado. Carmen voltou ao farol naquela tarde, o desenho e as conchas pesando em seu bolso. Sentou-se na base da estrutura, o mar rugindo abaixo. As palavras de Lila ecoavam. Prometeu que eu teria uma casa. Carmen fechou os olhos, lembrando de uma noite em que ela e Tomás falaram sobre adoção, anos atrás. Se algum dia tivermos um filho, será porque o destino quis, dissera ele. Agora, parecia que o destino havia traçado um plano que ela ainda não compreendia. Olhou para as conchas dispostas no farol, sentindo que Lila e Tomás haviam criado um laço que agora a chamava para fazer parte. Enquanto o sol se punha, Carmen soube que precisava encontrar Lila novamente. A menina não era apenas um mistério, era uma ponte para o coração de Tomás, uma chance de honrar seu legado. Mas como abordar uma criança tão marcada pela perda? O farol, com sua luz girando na escuridão, parecia sussurrar que a resposta viria, se ela tivesse coragem de seguir adiante. El cielo de Mar del Viento se cubría de nubes grises, como si el mar reflejara el torbellino en el corazón de Carmen Rojas, sentada en su porche, con el dibujo de Lila y las conchas sobre la mesa. Carmen aún sentía el eco de las palabras de la niña en el centro comunitario. Prometió que tendría una casa, con una madre y un padre. La certeza de que Tomás había planeado adoptar a Lila, sin compartir ese sueño con ella, la llenaba de emociones contradictorias, admiración por su generosidad, dolor por su silencio. Decidida a entender más, Carmen resolvió regresar a Mironcintos, la comunidad tehuelche, buscando a Ana, la abuela de Lila, para desentrañar los lazos que unían a su esposo con la niña. Algo en su interior le decía que la respuesta estaba allí, entre las tierras del río Chubut. El autobús traqueteaba por el camino de tierra y Carmen miraba por la ventana, perdida en un recuerdo.
Meses antes de la tragedia, Tomás había llegado a casa con un paquete envuelto en papel Kraft. «Es una sorpresa», dijo, guiñándole un ojo. Dentro había un móvil de conchas, tintineando como campanillas. «Para el cuarto que algún día llenaremos», añadió besándola. Ella asumió que era un gesto romántico, no una pista de sus planes con Lila. Ahora ese móvil colgaba en su cocina, un recordatorio de los secretos que Tomás guardaba con tanto cuidado. Al llegar al asentamiento tehuelche, el aire olía a leña y hierba húmeda. Ana la recibió en su casa, con una taza de té de boldo humeando entre ellas. «Sabía que volverías», dijo la anciana, sus ojos sagaces. Carmen sacó el dibujo de Lila, colocándolo sobre la mesa. «Necesito entender», confesó. Lila dijo que Tomás le prometió una casa. ¿Qué tan serio era eso? Ana suspiró, acariciando el dibujo. Muy serio. Tomás vino hace un año, después de que Lila perdió a sus padres en un accidente. La vio jugando sola y se acercó. Desde entonces, fue como un padre para ella. Traía libros, pagaba sus clases, hablaba de darle un hogar contigo. Carmen sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó, su voz temblando. Ana la miró con ternura. Quería estar seguro. Decía que habías sufrido mucho por no tener hijos, que temía ilusionarte antes de que todo estuviera listo. Iba a contártelo, pero el mar se lo llevó antes. Las palabras de Ana eran un bálsamo y una herida. Carmen recordó las noches en que ella y Tomás lloraban por su infertilidad, abrazándose en la oscuridad. Él siempre decía, «El amor encuentra su camino». Ahora entendía que Tomás había encontrado ese camino en Lila. Ana se levantó y sacó una caja de madera de un estante. Dentro había dibujos infantiles, algunos con figuras de un hombre junto al mar. «Lila los hizo», explicó. «Ese es Tomás, el hombre del mar, como ella lo llamaba». Carmen tomó un dibujo, sus dedos temblando al reconocer la silueta de su esposo. La mezcla de ternura y traición la abrumó. ¿Cómo podía Tomás haber construido una relación tan profunda con Lila sin compartirlo con ella? Pero entonces, Ana añadió algo que la dejó sin aliento. Tomás quería llevar a Lila a vivir con ustedes. Habló de adoptarla, pero dijo que primero debía prepararte. Carmen se quedó inmóvil, las palabras resonando como un trueno. Adopción. La palabra que habían susurrado en noches de esperanza, ahora regresaba con un peso nuevo. Un recuerdo la golpeó. Tomás, meses antes de su muerte, regresando tarde con una sonrisa misteriosa. «Pronto, Carmen, todo cambiará», había dicho abrazándola. Ella pensó que hablaba de un nuevo bote, no de una niña. Ahora, todo cobraba sentido, pero también habría una herida. ¿Por qué guardó ese secreto? Antes de irse, Ana le dio una dirección, un centro comunitario donde Lila pasaba las tardes. «Si quieres entender, habla con ella», dijo. «Pero ve con cuidado, es una niña que ha perdido mucho». Carmen agradeció, su mente en un torbellino. Al regresar al farol esa tarde, el cielo estaba encendido en tonos violetas. Esperó, pero Lila no apareció. Tocó las conchas en el farol, sintiendo que cada una era un eco de Tomás. Estaba más cerca de la verdad, pero también más lejos de la paz que buscaba. El sol de la mañana bañaba Mar del Viento con una luz dorada, pero Carmen Rojas sentía un frío interno que ninguna brisa cálida podía disipar. En su bolso llevaba el dibujo que Ana, la abuela tehuelche, le había dado. Una figura infantil de Tomás junto al mar, garabateada por Lila, la niña que continuava invadindo seus pensamentos. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Tomás queria levar Lila para viver com vocês. Falou de adotá-la. A revelação havia abalado Carmen, misturando gratidão pelo coração generoso de seu marido com uma pontada de traição por seu segredo. Decidida a encontrar Lila, ela se dirigiu ao centro comunitário indicado por Ana, um lugar onde a menina passava as tardes. Cada passo parecia levá-la mais perto de uma verdade que poderia mudar tudo. O centro comunitário era um prédio simples, com paredes caiadas e um pátio onde crianças corriam entre risadas. Carmen hesitou na entrada, sentindo-se uma intrusa. Uma jovem voluntária, com um crachá que dizia Sofia, a cumprimentou. «Posso ajudar?»
Perguntou. Carmen explicou, com a voz hesitante, que procurava uma menina chamada Lila, mostrando a concha com o gravado de estrela. Sofia assentiu. Lila está na sala de artes. Ela gosta de desenhar. Mas quem é você? Carmen engoliu em seco. Sou Carmen, esposa de Tomás Rojas. Acho que ele conhecia Lila. O rosto de Sofia se suavizou. Tomás. Claro. Siga-me. Na sala de artes, crianças pintavam e moldavam argila, o ar cheio de risos e cheiro de tinta. Carmen avistou Lila em um canto inclinada sobre uma folha, os cabelos trançados caindo sobre o rosto. Seu vestido azul, agora um pouco mais limpo, parecia um farol em meio à multidão. Carmen se aproximou lentamente, o coração acelerado. Lila, chamou com suavidade. A menina levantou os olhos, surpresa, e por um instante, Carmen viu medo neles. Mas então, algo mudou, como se Lila reconhecesse algo familiar. Você é a mulher do farol, disse, sua voz baixa. Carmen se sentou ao lado dela, tentando parecer calma. Sim, sou eu. Vi você deixando conchas lá. São lindas. Lila baixou o olhar, apertando o lápis. São para o homem do mar, murmurou. Carmen sentiu um aperto no peito. O homem do mar. Você quer dizer Tomás? Lila assentiu, hesitante. Ele me contava histórias do oceano. Dizia que o mar guarda os sonhos das pessoas. Prometeu que eu teria uma casa, com uma mãe e um pai. As palavras da menina foram como um golpe, confirmando o que Ana havia dito. Carmen lutou para manter a compostura, sua mente voltando a um momento com Tomás. Meses antes de sua morte, Tomás havia chegado tarde, com um brilho nos olhos. Carmen, já pensou em abrir espaço na nossa vida? Perguntou, abraçando-a. Ela riu, pensando que ele falava de um novo barco ou uma viagem. Espaço para quê? Brincou. Ele apenas sorriu, dizendo, você vai ver. Agora Carmen entendia que ele falava de Lila, de um sonho que nunca teve coragem de compartilhar por inteiro. A dor de não ter sido incluída se misturava com a admiração pelo amor que Tomás havia oferecido à menina. Lila, disse Carmen com cuidado. Tomás era meu marido. Ele se foi, mas acho que queria que nos conhecêssemos. Os olhos de Lila se encheram de lágrimas. Eu sei que ele se foi. Por isso deixo conchas, para ele não esquecer de mim. Carmen sentiu um nó na garganta, tocada pela fé infantil da menina. Quis abraçá-la, mas Lila se levantou de repente, agarrando sua mochila. Não posso ficar, disse, correndo para a saída antes que Carmen pudesse detê-la. Sofia, que observava de longe, aproximou-se. Ela é assim. Foge quando sente medo, mas confia em você. Caso contrário, não teria falado. Carmen voltou ao farol naquela tarde, o desenho e as conchas pesando em seu bolso. Sentou-se na base da estrutura, o mar rugindo abaixo. As palavras de Lila ecoavam. Prometeu que eu teria uma casa. Carmen fechou os olhos, lembrando de uma noite em que ela e Tomás falaram sobre adoção, anos atrás. Se algum dia tivermos um filho, será porque o destino quis, dissera ele. Agora, parecia que o destino havia traçado um plano que ela ainda não compreendia. Olhou para as conchas dispostas no farol, sentindo que Lila e Tomás haviam criado um laço que agora a chamava para fazer parte. Enquanto o sol se punha, Carmen soube que precisava encontrar Lila novamente. A menina não era apenas um mistério, era uma ponte para o coração de Tomás, uma chance de honrar seu legado. Mas como abordar uma criança tão marcada pela perda? O farol, com sua luz girando na escuridão, parecia sussurrar que a resposta viria, se ella tivesse coragem de seguir adiante. El cielo de Mar del Viento se cubría de nubes grises, como si el mar reflejara el torbellino en el corazón de Carmen Rojas, sentada en su porche, con el dibujo de Lila y las conchas sobre la mesa. Carmen aún sentía el eco de las palabras de la niña en el centro comunitario. Prometió que tendría una casa, con una madre y un padre. La certeza de que Tomás había planeado adoptar a Lila, sin compartir ese sueño con ella, la llenaba de emociones contradictorias, admiración por su generosidad, dolor por su silencio. Decidida a entender más,
Carmen resolvió regresar a Mironcintos, la comunidad tehuelche, buscando a Ana, la abuela de Lila, para desentrañar los lazos que unían a su esposo con la niña. Algo en su interior le decía que la respuesta estaba allí, entre las tierras del río Chubut. El autobús traqueteaba por el camino de tierra y Carmen miraba por la ventana, perdida en un recuerdo. Meses antes de la tragedia, Tomás había llegado a casa con un paquete envuelto en papel Kraft. «Es una sorpresa», dijo, guiñándole un ojo. Dentro había un móvil de conchas, tintineando como campanillas. «Para el cuarto que algún día llenaremos», añadió besándola. Ella asumió que era un gesto romántico, no una pista de sus planes con Lila. Ahora ese móvil colgaba en su cocina, un recordatorio de los secretos que Tomás guardaba con tanto cuidado. Al llegar al asentamiento tehuelche, el aire olía a leña y hierba húmeda. Ana la recibió en su casa, con una taza de té de boldo humeando entre ellas. «Sabía que volverías», dijo la anciana, sus ojos sagaces. Carmen sacó el dibujo de Lila, colocándolo sobre la mesa. «Necesito entender», confesó. Lila dijo que Tomás le prometió una casa. ¿Qué tan serio era eso? Ana suspiró, acariciando el dibujo. Muy serio. Tomás vino hace un año, después de que Lila perdió a sus padres en un accidente. La vio jugando sola y se acercó. Desde entonces, fue como un padre para ella. Traía libros, pagaba sus clases, hablaba de darle un hogar contigo. Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, su voz temblando. Ana la miró con ternura. Quería estar seguro. Decía que habías sufrido mucho por no tener hijos, que temía ilusionarte antes de que todo estuviera listo. Iba a contártelo, pero el mar se lo llevó antes. Las palabras de Ana eran un bálsamo y una herida. Carmen recordó las noches en que ella y Tomás lloraban por su infertilidad, abrazándose en la oscuridad. Él siempre decía, el amor encuentra su camino. Ahora entendía que Tomás había encontrado ese camino en Lila. Te dije que lo haría, respondió Carmen, sentándose a su lado. Sacó el dibujo y lo colocó entre ellas. Este es muy especial, Lila. Me recuerda cuánto quería Tomás que fuéramos una familia. La niña tocó el dibujo, sus dedos, siguiendo la silueta del farol. Me contó que tú ponías conchas allí como yo, dijo, su voz baja. Decía que eras fuerte, como el mar. Carmen sintió un nudo en la garganta, imaginando a Tomás hablando de ella con Lila, tejiendo un puente entre sus mundos. Él también era fuerte, añadió, y te quería mucho. ¿Me cuentas más de él? Lila dudó, pero luego comenzó a hablar, su voz ganando confianza. Me llevaba al río, me enseñaba a encontrar conchas perfectas. Una vez, me dio un collar con una concha en forma de corazón. Dijo que era para recordar que siempre tendría un hogar. Carmen escuchó, cautivada, cada palabra pintando una imagen de Tomás como un padre para Lila. Un recuerdo la envolvió. La última Navidad, cuando Tomás llegó con un collar de conchas que ella asumió era para ella. Guárdalo, amor, había dicho, pero nunca lo usó. Ahora se preguntaba si era para Lila. Lila, dijo Carmen con suavidad. Encontré unos papeles que Tomás dejó. Quería que vivieras con nosotros, que fueras nuestra hija. Los ojos de la niña se abrieron, brillando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad?, preguntó, su voz temblando. Carmen asintió, extendiendo una mano. De verdad. No sé cómo, pero quiero seguir lo que él empezó, si tú estás de acuerdo. Lila apretó su mano y por primera vez no huyó. En cambio, sacó de su mochila un collar de conchas con una en forma de corazón. Esto es lo que me dio, dijo, ofreciéndoselo. Carmen lo tomó, las lágrimas empañando su visión. Antes de que pudieran seguir, Sofía llamó a los niños para el almuerzo. Lila se levantó, pero esta vez dejó el libro con Carmen. «Para que lo leas», dijo, sonriendo tímidamente. Carmen regresó al farol esa tarde, con el collar y el libro en su bolso. Colocó una concha nueva junto a las de Lila, sintiendo que cada una era un paso hacia el sueño de Tomás. Un recuerdo del último día con su esposo la envolvió. Él, en el muelle, diciéndole,
El farol siempre nos unirá. Ahora entendía que hablaba de Lila, de un amor que trascendía la muerte. Carmen supo que debía contactar al abogado pronto, pero primero quería construir confianza con Lila. El farol, con su luz girando en la penumbra, parecía aprobar su decisión, iluminando un camino que comenzaba a sentirse como un hogar. El crepúsculo envolvía Mar del Viento en un manto de tonos violetas, y el farol proyectaba su luz rítmica sobre el mar, como un latido que guiaba a Carmen Rojas. Sentada en su sala, Carmen sostenía el collar de conchas que Lila le había dado, la pieza en forma de corazón brillando bajo la lámpara. Los documentos de Tomás, esparcidos sobre la mesa, eran un mapa de su sueño inconcluso. Adoptar a Lila, convertirla en su hija. La carta de su esposo, con su promesa de un futuro compartido, le daba coraje, pero también la enfrentaba a una pregunta abrumadora. ¿Estaba lista para ser madre? ¿Para abrir su corazón después de tanto dolor? Decidida a avanzar, Carmen había contactado al abogado mencionado en los papeles, pero antes quería fortalecer su conexión con Lila, asegurarse de que la niña también deseaba ese camino. Esa mañana, Carmen recibió una llamada del abogado, el señor Díaz, un hombre de voz calma, que confirmó que Tomás había iniciado los trámites de adopción meses antes de su muerte. Necesitaremos actualizar los documentos y pasar por una evaluación, explicó. Pero el deseo de su esposo era claro. Quería que Lila tuviera un hogar con usted. Las palabras la llenaron de determinación, pero también de nerviosismo. Un recuerdo la asaltó. Ella y Tomás, años atrás, sentados en el farol, soñando con un hijo. «Serás una madre increíble, Carmen», había dicho él, apretando su mano. Ella dudó, temiendo no estar a la altura. Ahora, esas palabras la empujaban a probarse a sí misma. Carmen decidió visitar nuevamente la comunidad tehuelche, esperando encontrar a Lila y Ana. El autobús la llevó por los caminos serpenteantes, y el paisaje de sauces y pastizales le trajo calma. Al llegar, Ana la recibió con una sonrisa cálida, como si hubiera esperado su regreso. «Lila está en el taller tejiendo con las mujeres», dijo, guiándola hacia una choza donde el aroma de lana y tierra llenaba el aire. Lila estaba sentada en un círculo, sus dedos moviéndose con agilidad entre los hilos. Al ver a Carmen, su rostro se iluminó, y por primera vez, corrió hacia ella, abrazándola con timidez. «Pensé que no vendrías», susurró. Carmen sintió un calor en el pecho, abrazándola con suavidad. «Nunca rompería mi promesa, pequeña», respondió. Ana las observó, sus ojos brillando con aprobación. «Vengan, sentémonos», dijo llevándolas a una mesa al aire libre. Mientras compartían mates, Carmen explicó su conversación con el abogado. «Tomás quería que fueras nuestra hija, Lila», dijo, mirando a la niña. «Y yo quiero intentarlo, si tú estás de acuerdo». Lila bajó la mirada, sus manos apretando el collar de conchas. «¿Y si no soy lo que esperas?», preguntó, su voz temblando. Carmen tomó sus manos, recordando su propio miedo de no ser suficiente. «Solo tenemos que aprender juntas», dijo. «Eso es lo que hacen las familias». Lila sonrió, y Ana intervino, contando más sobre el pasado de la niña. «Lila perdió a sus padres muy pequeña», explicó. «Tomás fue el primero en hacerla sentir segura. Le hablaba de ti, Carmen. Decía que tenías un corazón como el mar, profundo y fuerte». Las palabras resonaron, y Carmen sintió que el amor de Tomás seguía vivo, uniéndolas. Un recuerdo la envolvió. La última noche con su esposo, cuando él le susurró: «Confía en el destino, amor». Ahora entendía que el destino era Lila. Antes de partir, Lila le dio una concha nueva, con un grabado de un pájaro. «Es para el farol», dijo, «para que vuele con nuestros deseos». Carmen la guardó, prometiendo colocarla esa tarde. De vuelta en el farol, el viento soplaba suave, y el mar parecía susurrar aprobación. Carmen colocó la concha junto a las otras, sintiendo que cada una era un paso hacia un hogar. Pero el proceso de adopción no sería fácil. El señor Díaz había mencionado visitas de una trabajadora social, evaluaciones,
y la necesidad de demostrar estabilidad emocional. Carmen, marcada por el luto, sabía que debía enfrentar sus propios fantasmas para estar lista. Esa noche, mientras miraba el móvil de conchas en su cocina, Carmen habló con Tomás, como solía hacer. ¿Es esto lo que querías, amor?, susurró. Dame fuerza para hacerlo bien. La respuesta vino en forma de un sueño. Ella, Tomás y Lila en el farol, riendo mientras el mar cantaba. Al despertar, Carmen supo que, a pesar de los desafíos, no se rendiría. Lila no era solo el sueño de Tomás, era también el suyo, un faro que iluminaba su camino hacia la sanación. El sol se alzaba sobre mar del viento, bañando el farol en una luz suave que parecía prometer nuevos comienzos. Carmen Rojas caminaba de la mano con Lila, sus pasos resonando en los escalones de piedra que llevaban al acantilado. En su bolso, Carmen llevaba la concha con el grabado de pájaro que Lila le había dado, junto con una carta de aprobación del abogado Díaz. La evaluación inicial para la adopción había sido exitosa, y pronto comenzarían las visitas regulares de la trabajadora social. Pero más allá de los trámites, lo que llenaba el corazón de Carmen era la presencia de Lila, cuya sonrisa tímida iluminaba el camino como el farol en la noche. Hoy visitarían el lugar donde todo comenzó, un tributo a Tomás y al sueño, que las había unido. El viento soplaba fresco, y las olas cantaban su melodía eterna contra las rocas. Lila, con su vestido azul ahora complementado por una chaqueta que Carmen le había comprado, sostenía un ramo de conchas nuevas, cada una tallada con dibujos de olas, estrellas y lunas. «Son para el hombre del mar», dijo, su voz cargada de cariño. Carmen sonrió, apretando su mano. «Y para nosotras, pequeña, para que nunca olvidemos». Mientras subían, un recuerdo envolvió a Carmen. La última vez que estuvo en el farol con Tomás, días antes de su muerte. Él había señalado el horizonte, diciendo: «El mar siempre trae lo que necesitamos, Carmen». Ella no entendió. Entonces, pero ahora, con Lila a su lado, sentía que el mar había cumplido su promesa. Al llegar al farol, se detuvieron frente a la base, donde las conchas de ambas formaban un mosaico brillante bajo el sol. Lila se arrodilló, colocando sus nuevas ofrendas con cuidado. «Hola, hombre del mar», susurró. «Traje a Carmen como prometiste». Carmen sintió un nudo en la garganta, arrodillándose a su lado. «Tomás, estamos aquí», añadió, su voz temblando. «Gracias por traernos juntas». Tocó la pintura descascarada del farol, imaginando las manos de Tomás guiándolas. Un flashback la llevó a una noche en su casa, cuando Tomás le mostró un cuaderno lleno de dibujos de conchas. «Algún día, alguien llenará nuestro hogar con estas», dijo sonriendo. Ahora esas conchas eran reales, talladas por Laila, un símbolo de su nueva familia. Lila alzó la mirada, sus ojos oscuros brillando con esperanza. «¿Crees que él está feliz?», preguntó. Carmen asintió, acariciando su trenza. «Lo sé, pequeña. Nos está viendo desde el mar». Sacó la concha con el grabado de pájaro y la colocó junto a las otras, sus dedos rozando las de Lila. «Este pájaro es para nosotras», dijo, «para que volemos juntas, sin miedo». Lila sonrió, abrazándola con fuerza, y por primera vez, Carmen sintió que el luto que la había consumido dejaba espacio para algo nuevo. Amor, propósito, un hogar. El proceso de adopción no había sido fácil. Las visitas de la trabajadora social habían traído preguntas difíciles. ¿Estaba Carmen emocionalmente preparada? ¿Podía ofrecer estabilidad a una niña con un pasado de pérdida? En las noches de duda, Carmen hablaba con Tomás, mirando el móvil de conchas en la cocina. «Dame fuerza, amor», susurraba. La respuesta venía en los momentos con Lila, sus risas mientras cocinaban empanadas, sus cuentos antes de dormir, sus dibujos del farol pegados en la nevera. Cada uno era un recordatorio de que estaban construyendo algo real. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Carmen y Lila se sentaron en una roca cerca del farol, compartiendo un termo de mate. Lila señaló una gaviota que volaba sobre el mar. «Parece el pájaro de la concha», dijo, riendo. Carmen rió también, sintiendo una ligereza que había olvidado.
Un recuerdo final de Tomás emergió, él, en el muelle, diciéndole, «El farol siempre nos unirá». Ahora, entendía que no solo hablaba del lugar, sino de Lila, del amor que trascendía la muerte. Cuando regresaron a casa, la trabajadora social llamó con noticias. La adopción estaba en su fase final. «Solo faltan algunos pasos, señora». «Rojas», dijo, «Lila está feliz con usted». Carmen miró a Lila, que dibujaba en la mesa, y sintió una certeza. Estaban listas para ser una familia. La casa, antes silenciosa, ahora resonaba con vida. Las risas de Lila, el crujir de los lápices, el aroma de pan horneado. Era un hogar, imperfecto pero suyo. Mientras el farol iluminaba la noche, Carmen supo que su historia con Lila apenas comenzaba. Los desafíos continuarían, pero el amor de Tomás, como las conchas en el acantilado, las sostendría. El mar, testigo de su viaje, susurraba que el futuro estaba abierto, lleno de promesas por cumplir.